La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días de lunes a viernes, aquí estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, para cada uno de ustedes. Siempre que el Señor pone en nuestros corazones algo que viene directamente de Él y que obviamente tiene que ser confirmado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente que nosotros tenemos, es la realidad de la dimensión de Dios y su reino, ¿no? Hoy, como todos los días, quiero enfatizar a aquellas hermanas y hermanas que por primera vez nos están sintonizando. Muy bienvenidos, le damos la cordial bienvenida a Radio Vital, 24 horas para usted. Y siempre con programas que siempre son para edificar y tener el mismo propósito. El propósito es el propósito de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que de tal manera amó Dios al mundo, dice, para todos derramó su amor. Pero no todos dejamos que ese amor entre a nuestro corazón. Y aquellos que hemos dejado que entre ese amor a nuestro corazón somos salvos. Quiere decir, recibimos la vida de Dios en nuestras vidas. Ahí vemos que la vida nuestra, la materia prima con la que está hecha es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio al amor a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros vemos que la vida que vino a nosotros es espiritual, sí, pero viene impregnada, viene saturada, viene fusionada en lo que es el amor de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio ahora por rescate. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, estábamos separados del amor de Dios, estábamos completamente destituidos de la gloria de Dios, estábamos sin poder vivir dentro de lo que es hoy en día para el que es creyente, el poder vivir una vida poderosa. Y este es el tema, la palabra poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y recitamos versículos bíblicos que son realmente bíblicos, pero sin embargo hemos denotado, y eso es para que todos nos demos cuenta que no es una crítica, es una realidad que aparece en multitudes de personas que aman a Dios y que recibieron a Cristo, pero que no vemos la manifestación de lo que se habla muchas veces. Uno de los versículos claves que se usa, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Entonces, esos versículos son reales, son bíblicos, son para la iglesia, sí. Pero hay un problema fundamental en lo que se habla. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos la palabra sin tener revelado en nuestro espíritu la esencia. La esencia es que nosotros ahora somos seres espirituales, somos espíritu, nacimos, ¿sí?, de nuevo, somos totalmente nuevas criaturas. Y tuvimos un acuerdo
con Dios al momento de aceptarlo como el Señor, de tener un verdadero arrepentimiento. Quiere decir un cambio de pensar. Y ahora tenemos que pensar como se piensa en la dimensión del Espíritu. Y cuando uno piensa en la dimensión del Espíritu, tiene la certeza y tiene la seguridad que Él es en Cristo la misma justicia. Ahora, para ejercer una justicia o para ejercer un poder, necesitas tener esa misma naturaleza. ¿Por qué? Porque si no tiene, es como en la tierra, si vemos a un juez que no tiene la autoridad delegada para ser juez, no puede ejercer un poder, porque no tiene facultades dadas por las instituciones de gobierno que se las tienen que dar. En el caso nuestro, en la dimensión espiritual, necesitamos aceptar, número 1, el verdadero arrepentimiento. Número 2, el verdadero arrepentimiento conlleva una voluntad propia de dejar las cosas viejas pasaron. Ahora yo sigo otra manera de pensar. Antes pensaba en las cosas de la carne, ahora pienso en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Nosotros necesitamos ahora dedicar tiempo para pensar en las cosas que son del Espíritu, porque tomamos una decisión de caminar por un nuevo camino. Es un nuevo caminar. Ahora caminamos en la dimensión espiritual. Ahora, la dimensión espiritual, ¿sí? Fíjate bien, es muy diferente a la dimensión física. En la dimensión física, todo lo que quieras lograr, te tienes que esforzar, tienes que luchar, tienes que hacer muchas cosas para poder lograr en tu vida cotidiana, el día a día, lograr cosas. En la vida espiritual, sí, ya vino en Cristo, vino completamente todo. ¿Por qué? Porque por esa gracia fuimos salvos, fuimos puestos en un plano donde ahora tú y yo podemos solamente creer con el corazón y tener en el corazón la certeza de que solamente voy a creer en la palabra de Dios. Y creer en la palabra de Dios es real. Y volviendo al origen de la plática, pues vimos que muchas personas hablan versículos bíblicos y no sucede nada. Bueno, pero ahora Dios puso en mi espíritu, y voy a estar hablando un buen tiempo sobre este tema, porque la iglesia necesita aprender y valorar, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, muchas veces no hemos valorado palabras, no porque no queramos valorarla o no queramos creerle a Dios, simple y sencillamente porque nunca se nos había dado, ¿no? Nunca habíamos escuchado ese tema, ¿no? Como el que hoy vas a escuchar para unos, para otros tal vez no, pero la mayoría creo que sí, porque en la verdad yo en mis tantos años que tengo de cristiano me doy cuenta de la importancia que tiene creer en el poder que tiene la palabra. Si quiere, anótelo en un cuaderno, anótelo. Tal vez tú seas un simpatizante de este programa, pero no puedes pasar por alto, porque hay un potencial. Fíjate bien, las personas que saben de armas, te dicen de un arma y te dicen el poder de esta arma, ¿sí? Es X, ¿no? Y te dan las descripciones del poder del alma, de esa arma que tienes. Y si por razones del destino tú las tienes que estar utilizando esas armas, ¿sí? Tú sabes qué poder traes para poder salir adelante, ya seas militar o seas policía o seas un cazador. Vete a saber, este nada más es un ejemplo, ¿no? Pero si tú no traes el arma propicia, el arma apropiada para poder
dar cumplimiento a algo que tienes que hacer con tu trabajo, ¿no? Pues el problema va a ser que vas a tener problemas, vas a fracasar en esa misión. Por ejemplo, yo he visto esos armas que disparan por segundo no sé cuántas balas, ¿no? ¿No? O sea, son armas automáticas muy poderosas, que no es igual un revólver que pum, pum, para cuando va el segundo pum, ya te dejaron como coladera, ¿no? O sea, es algo impresionante el ver el poder que tienen diferentes armas. La Biblia habla que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso está hablando del campo y el terreno espiritual, donde nosotros las personas, no hay persona mala, hay persona que no tiene vida de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el amor de Dios en su corazón, y tampoco tiene el poder de Dios en su corazón, porque Dios es amor. Sí, pero también Dios es poder, y estamos hablando de poder, y habla de armas. ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿por qué no usan las armas? Por ejemplo, yo les aconsejo a personas cristianas que tienen un conflicto con su cónyuge, por decir, ¿no? X tipo de conflicto que pueda haber. Y me han comentado mi esposo o mi esposa, estoy pasando por esto, y le digo, bueno, apeguémonos a los principios bíblicos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Tu esposo era así? No, mi esposo no era así. Mi esposo era cariñoso, era lindo, era bueno. Y las personas comienzan a hablar cosas que se imaginan, ¿no? Y comienzan a hablar y hablar y hablar. Entonces le digo, el problema fundamental aquí, le digo, es que tú estás enfocado en él y en su problema, que tú le estás viendo a él de cómo se comporta con usted. Pero ¿qué le parece si ahora la comienzas a ver con los ojos que tú la veías siempre o lo veías siempre a él? Y comienzas a verlo con amor y trata este asunto en la dimensión espiritual. Y me han preguntado, ¿cómo en la dimensión espiritual? Sí, le digo, porque si trae ira, trae rencor, trae siempre pleito, está negando a Dios, le digo, esas son entidades espirituales que están operando en esa persona. Entonces tú tienes que ir detrás de eso y comenzar a interceder, comenzar a orar, comenzar a moverte en el poder de Dios para que tú puedas tener ahora la victoria, porque Dios no miente. Y comienza a interceder por ello, comienza a enviar la palabra y atando los demonios de ira, de división. A mí me ha tocado ver casos hasta de personas que ya hablaron de divorcio y les he dicho, espérate, todo reino dividido va a perecer. Aquí hay un demonio de división, hay que atarlo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que hable puertas al pecado, el diablo opera con espíritus. Los espíritus son entidades que no las ves, pero traen ideas, traen pensamiento a la persona que abrió puertas, ¿sí? Y normalmente son de muerte, mentira y destrucción. Siempre van a traer una mentira. Siempre van a traer una excusa para que pienses mal de tu cónyuge. Estoy usando esto como ejemplo para que te des cuenta del poder y el valor que tiene el poder de la palabra. Pero el punto principal de lo que quiero estar hablando es, ¿realmente tú crees en el poder de la palabra? ¿Sí? Dice la escritura en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol,
porque es poder de Dios. En sí, el apóstol nos está diciendo, hey, la palabra es poder. Tiene un power. Y si tú no sabes que ese power tiene que revelarse, ese poder se tiene que revelar en tu espíritu. Tener convicción de que esa palabra está en ti ahora. ¿Por qué? Porque usted recibió, sí, a Jesús. Fíjese la ironía y lo triste que es. ¿Cuántas personas han recibido a Cristo? Pero a la hora de orar, oran como que si Cristo no tuviera poder. ¿Por qué? Porque recibieron a un Cristo, a un ídolo espiritual, no a una persona real. ¿Sí? Muchas personas no se han dado cuenta que dejaron los ídolos de leña, de madera, de yeso, pero los ídolos espirituales no los han dejado. ¿Por qué? Porque ellos siguen creyendo a la manera de ellos, y tú y yo estamos obligados a creer a la manera de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La palabra es poder. Escríbalo en un papel y crea que ese poder está dentro de usted. Ahora, ¿qué calibre es ese poder? Donde la misma escritura nos dice, todo es posible para el que cree. Aleluya. Dice la escritura en 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Fíjate, el espíritu de Dios es el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios es Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Es Dios. Y a ti y a mí, el Señor nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, de amor, y en esta versión dice dominio propio, es mente sana. Tienes que tener una mente sana. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo aquí adentro lo que no puede creer la persona que no tiene a Cristo. Pueden saber qué dicen, pero no lo pueden creer, porque para eso se necesita nacer de nuevo. Dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Quién es un hombre natural? Una persona que no cree que Jesús es Dios y que lo recibe en su espíritu. Pero si alguien lo recibe en su espíritu, ¿sí? Dios cree cuando alguien lo confiesa con su boca y dice, Señor, yo te recibo en mi corazón. Entonces tenemos aquí en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Fíjate nomás, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un espíritu de poder? Porque sabemos que tenemos certeza del poder que hay en la palabra. Esto es algo poderoso, hermano. Creer que tienes que la palabra que tú crees es poder. Así nomás. Inclusive puedes escribir un papel donde digas, la palabra que yo recibo es poder. Y ese es poder que proviene de la dimensión de Dios. No es un poder natural. Ese poder es para destruir las obras de las tinieblas. Es para acabar con cosas que no pertenecen a nosotros. Por ejemplo, la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, el pensar mal, el tener una actitud incorrecta, el decir no puedo, donde todo lo podemos en Cristo. Pues si lo vamos a poder con el poder de Él, no con el poder nuestro, ¿no? Porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él.
¿Y qué hace con nosotros? Nos da una mente sana. O sea, prácticamente la salvación nos vuelve a un plano que tenía el hombre antes del pecado original. Por un hombre entró el pecado, que es la historia nos dice bíblica, nos evidencia que el pecado nos separó de Dios, nos separó de la comunión con Dios, nos quitó el poder que teníamos. Eso fue lo que provocó simplemente que fuésemos separados del poder de Dios. Ahora, a través de Cristo nos trae otra vez al poder de Dios. Pero hoy la iglesia, yo le llamo iglesia a lo que es la iglesia. La iglesia es todo aquel que es edificado por la palabra de Dios en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, pero necesitamos saber si realmente me estoy edificando en la verdad. ¿Por qué? Porque ahí entra un tema muy delicado para muchos de nosotros. Saber si realmente estamos siendo edificados. Hermana, hermano que me está escuchando muy atentamente, le dejo en su corazón que muchas personas y muchos hermanos, por situaciones de cómo ellos piensan, quieren vivir el evangelio y quieren vivir la manera que ellos piensan. Pero afortunadamente todos estamos bajo los mismos principios. Y veamos cómo modeló Jesús. Jesús, siendo hombre humano, lo dio a luz una mujer. Cuando él empezó a ejercer el ministerio aquí en la tierra, nunca hizo lo que él quiso. Y todo lo que él hizo, lo hizo porque era la voluntad de Dios. Nunca hizo nada que no fuera la voluntad de Dios. Y todos, cuando no entendemos y no sabemos que esta condición de Jesús, todo el tiempo decimos, no, pues era Jesús. Sí, pero a usted también y a mí nos dio a luz una mujer. Ahora, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque nosotros nos hemos dejado llevar por ideologías de hombres. Pero realmente nosotros tenemos evidencia bíblica de que el mismo Cristo que murió en la cruz y resucitó, nos dejó dicho, y lo vamos a ver ahí en Juan 16, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan 16, le invito a que, si tiene Biblia, vaya ahí, porque es muy importante que usted lo vea, que usted lo lea, que no le digan, que no le cuenten. Mira lo que dice en Juan 16. Aleluya. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Eso está escrito en el capítulo 16, versículo 13. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Fíjate, todo cristiano está sujeto a ser guiado por el Espíritu Santo. Todo. ¿Por qué? Porque ese es el sistema del reino de Dios aquí en la tierra. Porque Dios es tan poderoso y es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Las características, las cualidades de Dios son ilimitadas. Y ahorita en este momento está en tu vida y está en mi vida. Pero no sabemos identificar, por no respetar el honor que Él tiene y no
no se nos ha revelado el poder de su palabra, seguimos nosotros montados a como nosotros hemos creído en el poder que Él tiene. Y yo me he fijado de esto, de que personas lindas quieren vivir la vida cristiana con la manera que ellos piensan. Pero no es así. ¿Por qué? Porque las consecuencias se van a ver tarde o temprano por no hacer lo que se tiene que hacer. Y yo les he dicho una y otra vez, y se lo voy a decir ahorita. Mi enfoque número 1 debe de ser primero Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir solo. Así está escrito aquí. Pero se trata de hacer lo que tengo que hacer. Hay personas que dicen, oye, pero ustedes van a la iglesia y duran 3 horas en la iglesia. Es mucho tiempo. Una película dura 2 horas 45 minutos y te la avientas con palomitas y jajaja y no es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no está un concepto real del poder de Dios en la palabra. Porque cuando hay un concepto real del poder de la palabra en tu espíritu, no, hombre, olvídate. Tú lo que quieres es siempre alimentarte con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y tiene eficacia. Pero sin embargo vemos la multitud de personas que buscan a Dios cuando hay un conflicto, cuando algo anda mal, pero no porque son malas o porque no, lo hacen porque aún no se les revela el poder que hay en la palabra. Si Dios dice, ama a tu prójimo, no te está preguntando que si tú quieres amarlo. Dios se dirige a los hijos de Él que son guiados por el Espíritu Santo. Voy a volverlo a leer, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y la verdad es la palabra. Y la palabra dice, ama a tu prójimo. No, pero que es un desgraciado. Ámalo. No, pero me robó. Ámalo. ¿Qué chiste amar al que te ama? Ama al que te odia, al que te tiene rencor, al que te tiene resentimiento. Y yo no entendía el por qué, que la sabiduría de Dios es impresionante, ¿no? Cuando nosotros nos mantenemos desligados de ira, odio, rencor, resentimiento y de todas esas cosas, te mantienes sano. Te mantienes sano. ¿Por qué? ¿Quién se enferma? El que hace corajes. El que hace odio, el que practica el odio, el que murmura. ¿Sí? Vean, fíjense la palabra dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará toda la verdad. Y la verdad es, Jesús dijo, yo soy el camino y la realidad, la verdad y la vida. Yo soy, dijo. Entonces nosotros permanecer en el poder de Dios en nuestro corazón y mantenernos en lo que Él dice en su palabra, te conviertes en una persona poderosa, aunque tengas un día de convertido. ¿Por qué? Porque estás creyendo que el poder de Dios está dentro de ti. Y cada palabra que sale de tu boca va a tener un efecto. Porque toda la palabra tiene efectos. Sean para vida o sean para muerte. Porque así está escrito en la palabra. Nosotros tenemos que tener el cuidado de reconocer con reverencia el poder de Dios. Y pensar siempre bien. Piensa bien de ti. Nunca pienses mal de ti. Me decía una persona que ya tenía tiempo convertida, pastor, pero no puedo olvidarme de mi pasado. Y le digo, si no se trata de que tú no te puedas olvidar de tu pasado, se trata de que le creas a Dios. No, pero yo sí creo a Dios.
Y la persona como que se molestó conmigo porque le dije, tienes que creer en Dios. ¿Y quién le dijo a usted que yo no creo en Dios? O sea, tú sabes cuando alguien se exalta un poco, ¿no? Le digo, mira, no se trata de que yo te falte el respeto o cuando uno le cree a Dios, le digo, cree lo que Él dice. Oh, pero ¿por qué yo no me puedo olvidar? Porque no le has creído a lo que Él dice. ¿Cómo no? Sí, bueno, le llevé a 2 Corintios 5:17 y le leí la escritura y dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo o no? ¿Sí? Dice, nueva criatura es. Esa nueva criatura tiene pasado. No, pues es nueva. Entonces, ¿usted es nueva o es vieja? Soy nueva. ¿Y por qué no dejas el pasado? Ay, pastor, no me había caído el 20. No se trata de eso, le digo. Se trata de que tú te dejes enseñar por Él, por la palabra. Y es ahí donde entro en acción para dejarte saber esto. Muchas gentes quieren vivir muy felices, muy contentos, sanos, pero hay que hacer lo que se tiene que hacer, no lo que queremos. Estamos bajo autoridad, vaya. Cuando la gente entiende el poder de la palabra, que tiene power la palabra, entonces uno se mete bajo autoridad de la palabra. No entiendo qué vale que no entienda, yo creo. Yo creo que Dios es veraz, es verdadero. Dios sí vive, Dios está vivo. Dios no es un ídolo, Dios está vivo. Y nosotros tenemos que vivir la voluntad de su palabra. Y aquí está en Juan la necesidad, en el libro de Juan, la obra del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros. Muchos ven al Espíritu Santo como muy espiritual, muy religioso. Es lo que más te va a quitar lo fanático y lo religioso. ¿Por qué? Porque fíjate que como a un religioso lo manipulan y lo controlan. Hombres guiados por espíritus de engaño. ¿Sí? A mí me da tristeza escuchar esas cosas de ministros invitando a personas. Venga a descansar este domingo, tenemos un servicio de descanso, a tirar todo su estrés, a tirar todo. Óyeme, es un centro de motivación, no es una iglesia. La iglesia real, la iglesia verdadera, ¿sí? Te enseña a vivir un estilo de vida nuevo, totalmente diferente, donde tú tienes que vivir, tu vida se convierte ahora fuera, cero estrés, cero cargas, libre completamente espiritual, mental, emocional, físicamente, pero requiere que seas humilde y digas, a ver, ¿quién puso las reglas aquí? ¿Él o yo? Y a mí me da pena a veces con personas que quisiera ayudar, pero hay gente que no quiere dejarse ayudar. Y he aprendido que usted no puede hacer creer a nadie. Lo he aprendido, ya lo aprendí. Mejor los encomiendo a Dios y al poder de su palabra. ¿Por qué? Porque es imposible que tú puedas hacer que alguien crea. Y Jesús lo dice de una manera tan hermosa que dijo, todo es posible para el que cree. Y vemos que Jesús dice el versículo 8 del capítulo 16, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El único que puede convencer es el Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. Si tú no crees en el poder de la palabra, tú no vas a creer en la influencia que opera en ti para que creas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tienes que estar de acuerdo con Él. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Tienes que estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Y todo lo que está escrito aquí es inspiración de Dios. Cuando tú dices amén a lo que está escrito aquí, tú estás de acuerdo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo
¡bum!, entra la palabra a tu corazón. Hay un versículo que a ver si me ayuda ahí mi hermana Ángela a buscarlo, que dice: viene el malo y te la arrebata. Porque es bien importante, porque a veces estamos dentro de la iglesia escuchando la palabra y entendiendo que es indispensable estar en verdad dentro de la iglesia, porque muchas veces entras a la iglesia pero tu mentalidad está ya en que dejaste la manguera abierta en la maceta, ¿no? O que está el sartén de las papas prendido y tenemos la mentalidad en otra parte, ¿no? Y pues ahí está el joven volteando para todos lados a saber si llegó la dama que está esperando, ¿no? Se los digo porque son muchos los años que uno está pasando dentro de una congregación y se da cuenta, porque las personas, hay gente que se dedica solamente a eso, a sacar beneficio de las congregaciones. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen el temor de Dios, buscan los beneficios, nomás ir a una iglesia, nomás van. Anyway, no me quiero desviar. En Mateo 13:19, gracias, dice: cuando alguno oye la palabra del reino, fíjate que no dice que la palabra que predican las congregaciones, la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, sus demonios, y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Este es el que fue sembrado junto al camino. El sembrador tira la palabra, pero la que produce es la que cae en buena tierra. ¿Y quién es alguien que es buena tierra? Aquel que sabe que la palabra de Dios es poder. Te voy a poner un ejemplo. Si ahorita alguien va y te regala billetes originales de Estados Unidos de Norteamérica, puros billetes de a 100, ¿sí? Y también llega alguien y te los quiere cambiar por billetes chinos que ya no tienen valor, por decirlo así. ¿Verdad que tu inteligencia te va a decir: no, ¿cómo voy a cambiar eso para empezar allá? No. Así le pasó a mucha gente aquí en Estados Unidos, que antaño, allá antes de la devaluación que tuvo México y cambiaron la denominación de los ceros y desaparecieron muchos billetes. Gente que tenía guardados billetes mexicanos aquí en Estados Unidos, cuando regresaron a México quisieron comprar con ellos y dijeron: oiga, esos billetes ya no sirven. Fíjate nomás, guardaron papel, pero ya no eran billetes, ya no tenían valor. ¿Qué te quiero decir con eso? La realidad es que tú y yo tenemos, ¿sí?, que hacer valer la palabra del reino en nuestro corazón. Equilatar, valorar la palabra. Esa palabra tiene que ser en tu espíritu. Saber que es tan poderosa que cayó en buena tierra. Yo no la voy a soltar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, en esta versión dice no la entiende. Para mí debe de encontrarse en otras versiones, Mateo 13:19, algo diferente, como lo comunica. Aleluya. Estamos escudriñando el versículo Mateo 13:19. Lo voy a leer en otras versiones. En otras versiones, porque nos va a ayudar a entender. Y no la entiende. Aleluya. El camino duro en que algunos de las semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan la buena nueva del reino
y no las entiende. Me gustó. No le entiende. En todas las versiones dice no le entiende. Y no le entiende. Hay quienes oyen el mensaje del reino, pero no les presta atención. Llega el maligno y la arranca lo que tiene sembrado en el corazón. Es como la semilla que cayó al borde del camino. Pero vamos a ver una versión que siempre me gusta. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, El diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Vemos que la mayoría dice no lo entiende, pero cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. Lo que tienen en común es no entender, y viene el maligno y lo quita. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como alguno que oye el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita la sembrado en ellos. Veamos la función de la palabra entendimiento. El entendimiento nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que ¿por qué no puede entender una persona un mensaje o una palabra? Tal vez no sepa el significado o no sabe quién la habló. Y es ahí donde radica el poder de Dios. A nosotros nos acostumbramos tantos a hablarnos como cristianos y se nos olvida que es la palabra de Dios. Si Dios en sí es el poder creativo de todo el universo, imagínate el poder que tiene ahorita para hablarnos de una manera que nosotros tenemos la convicción de saber que la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Hay una versión, hay un versículo que habla, aleluya. Aquí tengo bastante colaboradores y ayudantes. La palabra no es solo entender, es discernir profundamente, captar con claridad. Gracias, mi hermano Julián. Captar con claridad, dice. Fíjate qué tremendo. Captar con claridad. O sea, que se revele, ¿no? Viene de la raíz hebrea que significa separar, distinguir, discernir, comprender. No solo en la mente, sino también en el corazón, en el hombre interior. Aleluya. Que se revele en el hombre interior, porque somos espíritu. Gracias, sí. Eso me hace clic. Vamos a ver en una versión, en mensaje en español. Estudien esta historia del agricultor que siembra. Cuando alguien oye la noticia del reino y no la asimila, se queda en la superficie. Entonces el maligno llega y lo arranca del corazón. ¿De dónde lo arranca? Del corazón. Esta es la semilla que el agricultor esparce en el camino. En la amplificada dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la acepta ni la comprende, viene el maligno, arrebata lo que se sembró en su espíritu, en su corazón. Esto es lo que se sembró junto al camino. Conclusión: es el espíritu. El hombre, la palabra es para el espíritu. La palabra con el corazón se cree, dice la Biblia. Cuando tú no crees con el corazón la palabra de Dios, se quedó aquí. El poder de ella fue arrebatado.
Vea la importancia que tiene. Vea el valor que tiene. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, el poder de la palabra, cuando entra a nuestras vidas, porque es viva. Vea la característica número 1 de la palabra, del poder de la palabra. El poder está vivo. El poder tiene vida. Por eso la palabra es palabra viva. La palabra viva viene del poder de la palabra en su propia naturaleza. Hace el efecto en tu espíritu. Si el espíritu del hombre rechaza la palabra, automáticamente esa palabra nunca va a hacer efecto para él, para bien. Dice la escritura que Jesús les dijo una vez a sus discípulos: ustedes también me quieren dejar. Y le dijo uno de sus discípulos: ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Tú tienes palabra de vida. La palabra de Dios es viva, tiene vida. Y en su naturaleza de vida tiene el poder de ella, en su naturaleza. Y es tan poderosa, fíjate, la palabra de Dios, más penetrante que toda espada de 2 filos que existan en la tierra, alcanza hasta partir el alma. Imagínate que entra a tu voluntad y te dice: hey, es cierto que la iglesia está lejos, pero tienes que ir porque no hay otra que te enseñe a edificarte. Ah, no, pero está muy lejos y la gasolina está muy cara. Está más cara los golpes de la vida. Está más caro el sufrimiento. Y así tienen que aprender muchas personas. ¿Por qué? Porque tomar lo bueno significa hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo le digo a personas: si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu y de poder, automáticamente busca la iglesia correcta. ¿Por qué? Porque tú no estás para que te entretengan. Tú estás para edificarte. El Señor dijo que Él edificaría su iglesia, y no te puede edificar Dios sin la palabra. Requiere y demanda la palabra. Así que te estoy invitando a que te des cuenta de la importancia del poder que hay en el poder de la palabra. El poder de la palabra. No se te olvide, este tema nomás voy a estar hablando del poder de la palabra, porque el poder de la palabra es esencial que sepas que hay poder en cada palabra. Cada vez que tú dices: por sus llagas yo soy sano completamente. Y dilo, libero el poder que hay en esa palabra, en mi cabeza, si me duele la cabeza, en lo que esté pasando. Y comienza a hablarlo. Hay poder en la palabra de Cristo. Hay poder en la palabra de Cristo en mi vida. Creo en el poder que está en la palabra que está dentro de mi espíritu. Ahora, imagínate todas las palabras que has creído y están acumuladas en tu espíritu. Imagínate el poder que hay en tu espíritu. Siempre lo decía yo y lo seguiré diciendo con más ímpetus. Somos muy poderosos. Somos muy poderosos. Somos muy poderosos. El poder de Dios es algo impresionante. Todo lo que es nacido de Dios, del poder, vence al mundo. Qué hermoso es poderle decir al desánimo: lárgate, vete. Qué hermoso es poder decirle a la tristeza: no, ya no me gobiernas. Qué hermoso es vivir. Recuerde bien que la palabra de Dios nos enseña que es más cortante que una espada de 2 filos. Te voy a mostrar algo que es importantísimo. La fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios.
Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Radio Vital te comparte excelente material en imágenes y videos que son herramientas para que los comparta con su familia, amigos y redes sociales. Conviértete en un misionero vital. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480 843 6502. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. La estrategia de Dios a través de la instrucción de Jesús fue hacer discípulos. Convertirse en un verdadero discípulo es de vital importancia. Jesús ha dado la visión a la Iglesia Ejército de Amor de formar discípulos, invitándoles a participar de cada uno de los servicios y complementando su nueva vida, una vida como discípulos de Cristo a través de Radio Vital. A diario oremos juntos, 6:30 de la mañana de lunes a viernes. Experimentarás vivencias sobrenaturales con Sid Roth. Predicaciones en vivo, Fe sin Barreras, de 10 a 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, las enseñanzas de Jesús por Radio Vital. Le invitamos a participar desde su casa de nuestros servicios en vivo. Santa Cena por Facebook Live a las 6 de la tarde los días martes. Servicios en vivo para toda la familia. Jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Tiempo de Phoenix, Arizona. Si estás interesado en formarte como un verdadero discípulo de Cristo, visita nuestro sitio web www.radiovital.org y www.ejercitodeamor.org. Juntos formando discípulos para experimentar el reino de Dios como estilo de vida. Yo no soy de este mundo, ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza no tienen poder sobre mí, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para los creyentes en Dios y en su palabra, la confesión es garantía para vivir haciendo su voluntad en la tierra como en el cielo. Proclamemos la palabra. Radio Vital. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos radioescuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Hoy declaramos libertad. Hoy declaramos salvación. Es extremadamente vital entender
el propósito de Radio Vital para usted que nos escucha. Porque es de vital importancia el oír. El oír la palabra de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Quiero agradecer infinitamente a Dios y a cada uno de mis hermanos que están en sintonía. Un saludo muy especial para todos mis hermanos que están en sintonía de diferentes de Canadá, de México, Colombia, Estados Unidos. Quiero agradecer infinitamente a Dios por aquellos que genuinamente dan por gracia lo que por gracia se recibe. Es bien hermoso poder decirle a alguien: mira, hay una vida que proviene de Dios. Muy pocas personas están conscientes en su espíritu, o sea, no han aceptado en su espíritu que el poder de Dios está en ellos. Y creo que la iglesia tiene que empezar a creer con el corazón que recibir a Jesús como un mito, como algo simbólico, algo religioso, no es algo real en la vida del creyente. El evangelio es poder, hermanos. La palabra es poder. Porque todo lo que se opone a que tú disfrutes la vida mientras tú vas de paso, porque vamos de paso en esta vida aquí en la tierra, hay un propósito de Dios de que todos sus hijos seamos poderosos, que tomemos el dominio que nos regresó Él, la autoridad, el poder para ejercer el reino de Él aquí en la tierra. Así que yo te invito, hermano, tal vez tú digas: quiero ver a quién veo ejercer el poder. No, velo en ti, créelo en ti, pero sí tienes que dejar un estilo de vida y vivir la vida de Dios. No puedes vivir la vida, dos vidas. O eres, Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. No puedes simpatizar con las cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no puedes. Dios es celoso. Él estableció las reglas. Nadie puede decir, bueno, pues si Diosito es muy bueno. No. ¿Dios es bueno? Sí es bueno. Pero no porque tú lo dices, Dios va a permitir que tú tengas un pie en el reino demoníaco, el reino satánico y en el reino de Dios. Se muestra su amor para contigo, para que te des cuenta que tienes que tomar una decisión. Pero si tú no la tomas, tarde o temprano te vas a dar cuenta que es imposible vivir una vida poderosa aquí en la tierra sin Dios. Todo aquel que me está escuchando, le invito a que medite, nada más medita. Si la palabra es poderosa, ¿para qué me arriesgo? No me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque prefiero el poder. Fíjense algo para terminar. ¿Por qué la gente que tiene mucho dinero quiere gobernar en diferentes países? Porque si el dinero se tiene, pero no se tiene poder, de nada le sirve todo lo que tiene. No quiero meterme en política ni hablar de política. Yo quiero hablarte del poder de Dios y su palabra. El poder de la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios primero vino y nos dio el poder? Porque el poder gobierna todo. Así es, pero cuando tú estás creyendo con tu corazón que el poder de Dios está en tu vida, ¿sí?, que Él es el Señor de tu vida. El poder de Dios es el Señor de tu vida. Es Dios mismo. Tu amigo y servidor
te invita a que no te pierdas ningún programa todos los días de lunes a viernes. Fe sin barreras, para que puedas disfrutar una vida poderosa. No me despido, sino que les digo hasta pronto. Los amo y profetizo una generación que se está despertando ya en todo el mundo. Personas que Dios los va a exaltar. Dios los va a empezar a mover de una manera que de todos los gremios, de políticos, económicos, sociales, de todos van a empezar a regresar a lo que es la vida de Dios. Hasta pronto, bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.